Hola queridos amigos, es un gusto, un placer estar con ustedes en este episodio más de Lanzando la Red. Yo soy el Padre Jesús Tamayo Hernández, formador del Seminario de Guadalajara, y tengo un gran invitado que le pido que se presente. ¿Qué tal, Padre? Un gusto estar con usted. Mi nombre es José de Jesús Ruiz Salazar, más conocido en el seminario como Chepe, y así me gusta que me digan. Muy bien, Chepe, pues bienvenido a esta experiencia. Quisiera que nos compartieras para todos los que nos están escuchando y viendo cuáles son las redes sociales del seminario. Claro que sí, con gusto, Padre. Y antes de que comparta las redes sociales, se me olvidó presentarme también en este aspecto, pues soy alumno de aquí del Seminario de Guadalajara de segundo de Filosofía. Bueno, nuestras redes sociales en Instagram estamos como seminario.guadalajara. En Facebook y YouTube estamos como Seminario Diocesano de Guadalajara. Así también en Spotify nos pueden encontrar en este podcast Lanzando la Red. Muy bien, pues un gusto, un placer. Queridos amigos, en el episodio anterior hablamos acerca de la oración. Les recuerdo que estamos profundizando en las catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento. Estamos en la campaña vocacional del Día del Seminario y por eso es un gusto que nos acompañen una vez más. Si esta es la primera vez que te unes a esta experiencia, te invitamos a que escuches los 2 episodios anteriores. Pero el título del episodio de hoy es ¿Me conozco? Creo que sabemos que para el discernimiento es fundamental, claro, el trato con Dios para buscar el proyecto que Él tiene para nosotros, como ya lo compartía el Padre Iván con nosotros. Pero hoy de manera especial también creemos que el autoconocimiento, como nos lo dice el Papa Francisco, es fundamental para poder dar una respuesta. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento no solamente nos lleva a descubrir aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, aquello que pudiéramos decir que nos da vida, alegría, sino que también el autoconocimiento es un medio para ir descubriendo cuáles son las trampas que quizá se nos presentan, las luchas, o por qué no decirlo, algunos patrones de comportamiento que a veces no nos permiten tener la plenitud que deseamos y por consecuencia no poder decidir con libertad y por lo tanto no hay un sano o un buen discernimiento. Por eso, Chepe, yo quisiera que hiciéramos este momento así vivencial, que nos compartieras algún testimonio que tú tengas en tu vida respecto a la importancia que ha sido el autoconocimiento en tu proceso vocacional. Muy bien, muchas gracias, Padre. Sí, con todo gusto. Bueno, primero esta pregunta que considero que es importantísima para hacer cualquier tipo de elección, ¿no? En nuestra vida yo creo que habrá preguntas o habrá elecciones más trascendentes que otras, ¿no? No es lo mismo que yo decida a lo mejor estar en un trabajo, que yo decida a lo mejor estar o comprarme un pastel, qué sé yo, no es lo mismo, ¿no? Pero sí es importante decir, bueno, me conozco. Es cierto que también pues nosotros no tenemos un conocimiento total de quiénes somos, pero la invitación es que pasando el tiempo en el día a día nosotros vayamos indagando poco a poco nuestra personalidad. Y si puedo compartir algo de mi experiencia, como usted bien me lo ha pedido, Padre, pues bueno, tengo yo hasta hace poco acabo de reingresar al seminario porque ya había estado desde muy pequeño en el seminario y tomé un espacio, digamos, un poco largo, un poco fuerte, para que pues quien nos escucha en las redes, pues de alguna forma sepa que Dios va tejiendo su mirada entre nosotros de alguna forma, ¿no? Y bueno, antes yo de reingresar al seminario, pues estuve estudiando psicología. Y como una experiencia que puedo compartir es que esta herramienta para mí en mi vida me dio un alcance más profundo de la mirada que Dios quería en mí o había puesto en mí y que era lo que yo quería, ¿no? En algún momento. Porque es importante que nosotros tomemos un buen discernimiento o nos conozcamos. Bueno, porque de lo contrario seríamos esclavos de alguna forma o no pudiéramos tomar decisiones, como bien lo ha dicho usted, Padre, con mayor libertad para caminar en esta vida, ¿no? Pues vamos a acabar eligiendo no lo que Dios quiere de nosotros, sino muchas veces
pues lo que Dios quiere o lo que el mundo quiere de nosotros, ¿no? Y bueno, a veces hay que nadar contracorriente, ¿no? Y comparto que en esta experiencia, en algún momento, cuando decido ya regresar al seminario, sí lo voy a decir así, yo creía que en algún momento tenía éxito total. Decía, tengo mi trabajo, tengo mi carrito, vivo bien, estoy estudiando, tenía proyectos a futuro, estaba capitalizándome. Para un joven tal vez de nuestra edad puede ser muy atrayente, apantallador decir, lo tienes todo. Pero bueno, luego viene esta espinita de ¿y qué onda con la vocación? Todo esto yo creo que se volvió a remover un poquito esta cuestión de la vocación sacerdotal, porque estuve trabajando para el seminario diocesano y un sacerdote muy amigo mío, muy querido, me hizo una pregunta después de investigar o preguntarme un poco acerca de mi proceso, ¿no? En mi vida, cómo me iba. Y él me preguntó algo que me sacudió, no le supe responder así tal cual, ¿no? Me dijo, bueno, ¿no será momento que ya le entregues tu vida al Señor y le digas que sí? Definitivamente esa pregunta, yo al principio dije, no, estoy así bien, no necesito nada, ya tengo todo acomodado y no puede ser este momento. Uno cree, padre, que en esos momentos, pues tiene todo lo necesario y en realidad no es así, ¿no? Creo que a veces nos faltan cosas muy esenciales, investigar un poco más y con mayor profundidad cuál es la finalidad de mi vida o qué quiere Dios en mí, ¿no? En este mundo. Y bueno, con el paso del tiempo, pues con el apoyo de la dirección espiritual, incluso de mi proceso psicológico, fui uniendo estas dos líneas que son importantes en la vida de todo ser humano para tomar una decisión e ingresar al seminario. Si usted me preguntara, padre, bueno, ¿Dios se manifestó de forma extraordinaria para tomar esta decisión? La verdad es que no. Pienso que en lo ordinario Dios nos va dando ciertas luces o ciertos momentos en los que podemos ir tomando con decisión o ciertas pautas, ¿no? Que nos va marcando el camino y decir, creo que es por aquí. Fíjate que ahorita que compartes, viene a mi mente como esta parte de todos aquellos alumnos que han pasado por las aulas del seminario, que quizá hasta nos están escuchando y que ya han llevado una vida donde se han desarrollado de una buena manera como tú lo externas, que quizá también el Señor les esté queriendo decir algo a través de este podcast. Pero fíjate que también me sentí un poco identificado contigo. Quizá mi experiencia de salir fue muy corta, porque yo solamente pedí un año, que fue el tiempo que yo pedí. Terminé tercero de filosofía y en el discernimiento también, o en el diálogo, en este caso, con mi padre espiritual en su momento, pues yo veía que era necesario y que valdría mucho la pena. Entonces fue una experiencia que en lo personal me marcó mucho, para bien. Tenía muy claro que deseaba la vida sacerdotal y no quitaba el dedo del renglón, pero con esta honestidad siempre en el acompañamiento que tú narraste también de tu director espiritual, descubrí que valía la pena. Y creo que esta parte es clave, tanto para nosotros, los que ya estamos aquí en la vida del seminario, pues el discernimiento tiene que ser constante, el autoconocimiento también se va dando y el ir descubriendo también qué va haciendo falta, qué es lo que el Señor también va pidiendo, porque sabemos que la vida sacerdotal pues es para toda la vida, no es llegar a un escalón, no es llegar a una profesión, sino que verdaderamente es un entregarnos completamente. También por otro lado, Chepe, pues tú tuviste la oportunidad de compartir, como lo dijiste, con los seminaristas menores en el seminario menor. Me tocó verte allí yendo a dar el acompañamiento a algunos de ellos. Y algo clave, preciso, en el seminario menor, durante el primer año, nos dedicamos a lo que es el autoconocimiento. Lo que se pretende es que el alumno reconozca, en primer lugar, que es imagen y semejanza de Dios, que se reconozca como hijo de Dios o esta filiación divina, y también por otro lado que él descubra la grandeza que hay en él y en base a eso fundar o formar una sana autoestima. Pero nos damos cuenta, y en el diálogo continuo que tenemos en los procesos formativos, tanto dentro como fuera del seminario,
¿Qué sucede? Que hay dificultades. No es muy sencillo el autoconocimiento del todo. A veces me llega a pasar que puede que dé un poco de temor o que a algunos les invitas quizá a adentrarse un poco más y ves como esos mecanismos de defensa que surgen, ese temor que hay muchas veces de conocernos porque llegamos a creer que quizá no nos va a beneficiar en el momento. No sé si en algún momento tú tuviste esta dificultad para poderte adentrar en un buen autoconocimiento que nos pudieras compartir. Claro que sí. Bueno, no sé si puedes poner del todo mis pecados, ¿no? Aquí, pero en realidad yo quisiera unir esta pregunta que usted me hace, padre, junto con otra pregunta que me hizo en algún momento un sacerdote, porque pues el espacio que yo tomé de discernimiento para volver a regresar al seminario fueron alrededor de 11 años. Y me dijo este sacerdote, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué te hizo regresar? Y a lo mejor uniéndolo con esta pregunta es, bueno, me di cuenta que en mi persona, pues soy un ser humano, tengo errores. En algún momento consideraba incluso como que tenía que ser un hombre acabado. Un hombre idealizaba mucho la imagen del sacerdote y decía, bueno, yo tengo que ser perfecto, tengo que eliminar o erradicar totalmente de raíz este tipo de situaciones, pecados, emociones que hay en mi vida. Y con el paso del tiempo me di cuenta que no, que eso que soy, que a lo mejor esto que se veía como un obstáculo es lo que de lo que Dios también se valía para formarme y pedirme que entrara al seminario, ¿no? Claro. O sea, en algún momento puedo decir que lo que obstaculizó impidió de alguna forma mi entrada al seminario fue el tener una mente tal vez en cierto punto no con un criterio de realidad más definido, ¿no? El decir, no, es que hay mucho pecado en mi vida, o hay muchas cosas que no están bien, o necesito mejorar, y tal vez ya mejorando esto, pues probablemente ya sea el momento, ¿no? Yo creo que esos fueron uno de los mayores dificultades, ¿no? El no observarme como soy un ser humano, hasta que en el trato con los demás, abriéndome un poquito más en este aspecto, me doy cuenta que todos en este mundo carecemos de cosas y que de eso Dios se vale. Claro. Hago a lo mejor un énfasis muy grande en esto, padre. Seguramente que quien nos escucha puede estarse cuestionando si la vocación sacerdotal es para él por su condición humana. Claro. Y pues tendrá que ser así, porque Dios se vale de eso, ¿no? Sí, y quizá para ustedes que nos están escuchando, puede que pase por su mente el hecho de decir, no, yo creo que yo no soy para la vida sacerdotal, porque en mi vida esto. Y en el fondo, no. Dios nos llama y nos llama también para estar con Él, para tener esta experiencia de formación. Y precisamente creo que para esto es el seminario, y creo que sí valdría mucho la pena que todos los que nos escuchan tuvieran esto también presente. Es decir, que no somos personas acabadas, somos personas que conociéndonos vamos experimentando esta llamada y que vamos también llevando un proceso de conversión. Nos vamos perfeccionando en la medida en que vamos caminando. Es un comenzar y recomenzar constante, ¿verdad? Y creo que el autoconocimiento sobre todo es clave ¿para qué? Para libremente entregarnos al Señor, como lo narraba hace un momento, pero libremente decirle, aquí estoy, Señor. Incluso, ¿verdad? Padre, quisiera a lo mejor hacer énfasis en otra cosa. Y creo yo que otra de las cosas que puede obstaculizar en algún momento los procesos vocacionales o un buen autoconocimiento, y digo, no sé qué también es como lo estoy manejando por la pregunta, pero, claro. Pero creo yo que muchas veces es negar nuestra historia. Negar nuestra historia, de dónde venimos, nuestros padres, las personas con las que hemos convivido, quienes nos han forjado nuestro carácter. Y algo que impide el autoconocimiento se escucha como extraño, pero es negarse o negar eso que has vivido. En el momento que aceptas, te vas a poder adentrar mucho más a tu historia y eso va a ayudar a que crezcas como persona. Claro, fíjate que igual ya aquí podemos hacer un comercial, porque justo en nuestro episodio 5 vamos a hablar de nuestra historia como algo sagrado, precisamente para el discernimiento, para que pues, nos acompañen y se vengan al 5º episodio.
Creo que también el Papa Francisco, continuando con la catequesis que estamos profundizando, nos narra que para el discernimiento la vida de la Iglesia, específicamente por San Ignacio de Loyola, como sabemos el Papa es de la Compañía de Jesús, bueno, ya es de la Iglesia Universal, pero su vocación se fraguó en la Compañía de Jesús. Nos habla acerca del examen de conciencia, que es fundamental, que es como un medio concreto para el autoconocimiento. Y creo que en este enfoque que vamos compartiendo, Chepi, que compartías a la vez, ¿no? No solamente quizá para ver mi pecado, sino también como para ir descubriendo todo lo que hay en nosotros. El examen de conciencia como instrumento de conocimiento, pues nos ayuda a pesar la jornada, ¿no? Como a ir descubriendo cuáles fueron las emociones, las sensaciones, los sentimientos que fueron provocando mis actos, ¿verdad? Lo que realicé a lo largo de la jornada. Y no con un afán solamente como de condenar, no con un afán solamente como de señalar o autoflagelarme, que no siempre eso es sano, o más bien no es sano, porque no se trata de hacer una culpa malsana, sino el hecho de ir descubriendo qué quiero, a dónde voy, ¿verdad? Y yo por eso quisiera preguntarte en esta ocasión, ¿cómo el examen de conciencia te ha favorecido a lo largo de tu proceso vocacional o cómo te sigue favoreciendo? Sí, claro que sí, padre. Bueno, yo rescato aquí del examen de conciencia dos cosas que cuando se hace el examen de conciencia podemos ver que nos ayuda, pues en lo personal a mí me ha ayudado. La primera es conocerme humanamente en el día a día, cuáles son esas emociones o esas experiencias que he vivido y que de alguna forma mis inclinaciones humanas me van llevando a hacerlas más fuertes, y donde yo voy poniendo más énfasis en alguna emoción, en alguna experiencia, probablemente ahí hay algo que trabajar. Y obviamente esta segunda parte, que en la conciencia es la manifestación también de la voz de Dios. Pues por supuesto que si yo no hiciera un examen de conciencia en mi día a día, yo no tuviera la oportunidad de escuchar lo que Dios dice de mí o quiere de mí, y no puedo tener una guía, ¿no? Entonces, obviamente unido con todo esto que es la iglesia y todos los documentos, ¿no? Y todo lo que estudiamos. Pero sí es importante que en el examen de conciencia, o cómo ayuda el examen de conciencia, pues a tener una guía, ¿no? A tener una guía, a saber quién soy, qué es lo que experimento en el día a día. Si no, pues quitamos de alguna forma esta parte de la razón, del pensamiento, de lo que Dios inspira en nosotros, y no tenemos una guía hacia dónde caminar, ¿no? Sí, claro, y que a final de cuentas nuestra propia conciencia que Dios ha impreso en nosotros, pues también nos va dando medios de discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento no va enfocado solamente al hecho de decidir, como lo dice el Papa Francisco. El discernimiento está enfocado en ser libres, y que aquello que hagamos lo hagamos en la libertad, lo disfrutemos, haya esta plenitud. Fíjate que yo escuchaba, más bien leía, en una carta a un joven que escribió Amadeo Cencini, que se titula Alguien te llama. Precisamente le cuestionaba a un joven de su comunidad y le decía: ¿eres feliz? ¿La felicidad ha llegado a tu corazón? Y le dice: me atrevo a preguntártelo porque creo que has tardado en darle una respuesta total al Señor. Si le pregunto a todas las mujeres de mi parroquia, dice, todas quisieran tener un hijo como tú, porque eres generoso, vas y vienes aquí en nuestra comunidad, te has desenvuelto en el grupo de la pastoral, estás en un voluntariado, y le empieza así como a narrar toda esta parte de todas sus bondades. Pero terminaba con esa pregunta con él, le decía: ¿pero eres feliz verdaderamente? Dice: me voy a atrever a contestarlo. Yo sé que no, porque se experimenta en esto, y le empieza a narrar, pero al final de cuentas lo lleva precisamente a que él empiece a adentrarse en él, a que empiece un camino de autoconocimiento, y justo aquí hay algo clave, y por eso toqué este tema. El autoconocimiento que inicia, le decía a él, a través de la formación misma de los sentidos, a través de la sensibilidad que te adecúa en un primer lugar a la realidad, que te hace darte cuenta dónde estás, que te hace darte cuenta que es aquello
que tu entorno verdaderamente esté influyendo en esto bueno o malo, pero en tu vida hoy. Y después viene esta parte donde invocamos la gracia para descubrir que también está esta sensibilidad que se ha de formar en el trato con Dios, la experiencia de Dios, el saber que su gracia nos sostiene, que nos acompaña, que nos habla a través de la conciencia. Pero sobre todo yo quería resaltar que siempre el camino del autoconocimiento es precisamente su creación de Dios, es decir, nuestra persona, lo que deseas, lo humano que hay en nosotros, lo que está impreso en nosotros también, que no es algo, que no es malo como a veces se pudiera creer, sino que todo lo contrario, es el inicio del camino también para el encuentro personal con Dios. Así es. Pues sí, definitivamente es importante que nosotros tengamos pues un autoconocimiento, ¿no? Que busquemos los medios para poder llegar a saber lo que Dios quiere de nosotros. Y en este discernimiento vocacional creo que sí hay medios muy específicos que podemos tomar cada uno de nosotros. Pues, Chepe, ya es tiempo. Muchísimas gracias. Queridos amigos, pues esta es una experiencia que seguimos compartiendo con ustedes. Estamos lanzando la red. Hemos hablado acerca de la importancia del autoconocimiento y al igual que lo dijimos al inicio, te preguntaríamos, ¿acaso te conoces? Y por otro lado, queremos invitarte a que sigas orando por el aumento de las vocaciones sacerdotales y te unas a esta oración con nosotros. Jesús, Pastor Eterno, danos sacerdotes según tu corazón. Y concluimos con el lema de nuestro seminario. Atrévete, yo te envío, ven y sígueme.